Salud, que es la primera actividad que organiza el área transversal de investigación en microbioma del Instituto de Salud del Principado. Como sabéis, el área es nueva, se constituyó este año y al igual que el resto de áreas verticales, pues nos piden que hagamos una serie de reuniones periódicas para hacer un seguimiento de nuestra actividad. Entonces, como hoy teníamos nuestra primera reunión del área, pensamos que era también una buena oportunidad para hacer o para organizar un par de charlas que estuviesen abiertas a todos los miembros del ISPA y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hoy tenemos la gran suerte de contar con nosotros con dos conferenciantes estupendos, como veréis, que van a abordar dos aspectos diferentes de la investigación en microbiota. Francisco Warnes nos hablará más de la parte más clínica y Juan Miguel nos comentará después cuáles son los últimos avances en la relación de la microbiota con el COVID. Entonces, primero hablará, como digo, el doctor Francisco Warner, que es director de la Unidad de Investigación del Sistema Digestivo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, en Barcelona, y un investigador con una larga y productiva trayectoria en el campo de los probióticos y la microbiota. El doctor Warner ha formado parte de uno de los proyectos internacionales que más ha hecho avanzar a la investigación en microbiota, que es el proyecto MetaHit, en donde ha contribuido, entre otras cosas, a establecer el primer catálogo de genes de la microbiota intestinal o a definir los enterotipos. Y es, además, actualmente miembro de varias juntas directivas de diferentes asociaciones científicas, como la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, la Internacional de Probióticos y Prebióticos y el Consorcio Internacional de Microbioma Humano. Entonces, Pancho, cuando quieras, simplemente recordar a los asistentes que en la plataforma tenemos una herramienta de preguntas y respuestas y que, por favor, hagan si quieren hacer alguna pregunta, pues que la hagan por ahí. Entonces, al final de la presentación del doctor Warner y al final de la presentación del doctor Juan Miguel Rodríguez, intentaremos tener un poco de tiempo para al menos hacer una selección de esas preguntas y que los ponentes den respuesta a las mismas. Pues Francisco, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado de estar esta tarde aquí. Voy a compartir pantalla para pasarles una presentación que es en la que quería centrar lo que hablemos hoy. Bueno, que supongo que lo están viendo ya. Entonces, esta inicial es porque desde el 29 de mayo del 2020 hasta el 29 de mayo del 2021, la Organización Mundial de Gastroenterología dedica el año a la microbiota intestinal. Y esto quiere decir que si ustedes teclean WGO en Google o en cualquier buscador, pueden llegar a la zona esta dedicada al gut microbiome y ahí verán que pueden descargar documentos y conferencias. Se está preparando un manual sobre microbiota, se publicó uno en el 2014 y ahora se ha actualizado. Y bueno, y es todo gratuito. También hay distintas guías clínicas para uso de médicos, pero bueno, son PDFs que se descargan gratuitamente. Bueno, quería empezar con este cuadro que es una foto de familia de un congreso que tuvo lugar en Londres en el año 1881. Fue el quinto Congreso Internacional de Medicina, donde asistieron médicos de ambos continentes, tanto de Norteamérica como de América y de Europa. Y hay bastantes datos sobre este congreso. Y esta es una pintura de una fiesta que dio la baronesa Bardet Coates en su jardín, en la casa. Era un congreso en agosto y recibió a 300, 400 de los ponentes más destacados. Y claro, esta señora tenía tres hermanos pintores que cogieron bocetos de las cabezas o de las caras de cada uno de los participantes y podrán ver que, por ejemplo, se reconoce muy bien a Louis Pasteur, que estaba en ese congreso, y se reconoce a muchos otros. O sea que esto es una publicación que 100 años después del congreso, el doctor Sakula se refirió a este congreso y vio que aquí está Paget,
está Higgs, está Charcot, está Archie Robertson, Hutchinson, Pasteur, Lord Lister, Jenner, Bigelow, Osler, nombres que conocemos en la medicina. Y claro, lo interesante es que, fíjense, the greatest impression was made by Louis Pasteur when he spoke on immunization against anthrax. Y luego, Koch's demonstration of his bacterial theories. Ese es el congreso que lanza propiamente la teoría de los gérmenes, cuando ya todo el mundo está aceptando que las enfermedades infecciosas están vehiculizadas o transmitidas de una persona a otra por gérmenes. Fueron 3.000 congresistas, que esto es importante, y fíjense, Flynn, Kaposi, Virchow, Huxley, Raynaud, Koch, Kussmaul, todo de nombres famosos en medicina. Claro, y esto quería señalarles que, fíjense, la población mundial en 1881 era de más o menos 1.500 millones de personas. Ahora estamos ya cerca de los 9 millones de personas. La población de todo el mundo se ha disparado. Y quizá este es el punto de inflexión. Y es un punto de inflexión en que se reconoce un aspecto, que las enfermedades contagiosas están vehiculizadas por microorganismos vivos y que si esterilizamos o las aniquilamos, se acaba esta transmisión. Anteriormente sí que había confinamiento. Cuando el hospital donde yo trabajo es el hospital de Vallebrón, está en la montaña del Tibidabo y bueno, entonces, bueno, en este hospital antes había habido un convento donde se recluían a los enfermos, por ejemplo, de peste, que se apartaban de la población, o sea que sí se había confinamiento, pero no había esterilización. En este momento es cuando se empieza a esterilizar los productos para, de algún modo, evitar que organismos vivos pasen de una persona a otra. Y esto tiene un impacto muy importante en la esperanza de vida también. Esta es la esperanza de vida en Inglaterra y en Gales. Y como ven ustedes, la esperanza de vida no solamente ha ganado para los niños recién nacidos, que ha crecido mucho. Un niño que nacía en 1850, su esperanza de vida era de 41 años, pero un niño que nace más allá del 2000, su esperanza de vida es 81 años. Pero también una persona que había llegado a los 70 en 1850, lo normal es que continuara vivo hasta los 79. Ahora esto se ha aumentado hasta los 75. O sea que todos los rangos de edad han aumentado en esperanza de vida. Y fíjense, es muy interesante aquí el pico de cómo se altera la esperanza de vida por la llamada gripe española de 1918. Y claro, llama la atención, fíjense ustedes, que no altera tanto la esperanza de vida de los mayores, fue distinta, afectó mucho a los jóvenes y a los pequeños. Es un dato muy curioso en comparación con lo que estamos viendo ahora. Las enfermedades infecciosas las combatimos muy bien y estos son datos sobre mortalidad en todo el mundo, no solamente en países ricos, por enfermedades comunicables, enfermedades infecciosas o enfermedades por trastornos nutricionales o enfermedades no transmisibles, las nuevas enfermedades. Fíjense que esto va en aumento progresivo, estamos en los últimos 25 años y esto ha ido aumentando mientras el otro va disminuyendo. Este año con el COVID hay, si no me equivoco, 1,5 millones de muertes más, pero bueno, esto tampoco cambiará tanto. Estos son casi 40 millones de muertes, estos son 8 millones, pasará a ser 9,5 millones. No es un cambio tan importante. Todavía los grandes asesinos son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades inflamatorias, etc. Y bueno, fíjense cómo estos, en la Organización Mundial de la Salud, qué factores de riesgo se identifican como causa de mortalidad. La presión alta, fumar, la diabetes, la polución del aire, la dieta alta en sodio, la dieta baja en cereales integrales, la dieta baja en frutas, la dieta baja en frutos secos y semillas, dieta baja en vegetales, en verduras, dieta baja en omega 3 fatty acids, dieta baja en fibra. Solamente está por aquí abajo
Pues mire, no sé, los temas de Poor Sanitation. Poor Sanitation aparece aquí. Ya no es una causa grande de mortalidad. Las causas de mortalidad están más relacionadas con los estilos de vida. Y esos estilos de vida son los que se piensa que han afectado mucho a la microbiota intestinal. En esta revisión de noviembre del año pasado, estos autores, recogiendo información de distintos trabajos, ven que esto serían las microbiotas en indios de África o de Amazonia. Por índices de similaridad se parecen entre ellas, las microbiotas intestinales. Y estos serían microbiotas intestinales, que es analizar todas las bacterias o todos los microbios que se encuentran en una muestra de heces en Estados Unidos, Canadá e Irlanda, en países desarrollados. Fíjense que ha cambiado mucho. Estamos colonizados de un modo completamente distinto. Y esto es porque tenemos menos contactos con el mundo bacteriano, vivimos en un mundo limpio y comemos menos productos no procesados, alimentos más directos y no procesados, que es lo que se ve aquí. Y también tenemos contacto con antibióticos, con productos químicos, y todo esto ha tenido un impacto en que el modo como nos colonizábamos ha cambiado, y aquí lo que hipotetizan es que las alteraciones de la microbiota y la pérdida de los atributos funcionales de la microbiota, de esta capacidad funcional que tiene la microbiota, podría resultar en que las comunidades microbianas de las personas que viven en sociedades industrializadas sea subóptima para la salud. Están aquí diciendo que estamos ahora viviendo con un factor de riesgo dentro de nosotros, que es una microbiota insuficiente. Y esto es lo que ha llamado la atención en los últimos años. Como saben ustedes, en el caso de la microbiota del intestino, las grandes cantidades, los 800, 700 gramos de biomasa microbiana, se encuentran en el intestino grueso, perdón. El intestino delgado, como tiene siempre una motilidad, va dejando aquí siempre los residuos, y aquí es que con esos residuos crece la microbiota, sobre todo por el procesamiento de fibras vegetales, pero no solo de fibras vegetales, también los polifenoles. Miren, muchas células vegetales tienen una pared muy gruesa que los enzimas pancreáticos no pueden deshacer. O sea que prácticamente todo el contenido de los vegetales llega íntegro, deshecho, triturado, pero la célula vegetal sin romper al ciego. Y en el ciego son las bacterias que están aportando su genoma, están aportando sus redes metabólicas para abrir esas células y liberar vitaminas, liberar minerales, liberar polifenoles, que son antioxidantes y que tienen un impacto en salud. Con los estudios, el catálogo de genes que hizo MetaHit, se ha podido ver que en estos genes hay genes que son muy frecuentes, que son los de color rojo, que están en más del 50% de la población, o genes poco frecuentes, porque son más raros. En general, estos son virus. Hoy no da tiempo para hablar de esto, pero es otro tema interesante, cómo los virus también controlan la población. Y lo que quedó claro es que todo el mundo tiene un set de genes microbianos en el intestino. Aquí incluimos también hongos, o sea que serían bacterias y hongos, que sería una media de 600.000. Depende de la profundidad con la que se secuencie, puede ser más o puede ser menos, y que los genes comunes son unos 300.000 que se encontraron en la mayoría de los individuos. Por lo menos en la mitad de los individuos estaban presentes estos 300.000 genes. O sea que hay 300.000 genes comunes y otros genes variables. Y no solamente es cuestión de genes, sino los metabolitos que producen estos genes. Cuando consultamos la base de datos del metaboloma humano y miramos qué metabolitos están bien definidos, que se han detectado en sangre, saliva o el líquido cefalorraquídea, vemos que una proporción de ellos son necesariamente de origen microbiano, porque nosotros no tenemos la capacidad de sintetizarlo. Un 8% de lo que está en el líquido cefalorraquídeo parece que es de origen microbiano. Por eso se habla de nuestro segundo genoma. Esta dotación genética que no está en el núcleo de nuestras células, sino que hemos adquirido
también por transmisión vertical, pero también por transmisión horizontal podemos adquirirla de nuestros congéneres, sobre todo de nuestra madre, de nuestro padre, pero también de nuestros congéneres, y que están proporcionando vías metabólicas distintas que las que no tenemos y nos dan una riqueza en este sentido para procesar vegetales. Y es interesante porque, miren, en este estudio que es el American Gut Project, que tienen 15.000, esta publicación tenían ya 15.000 muestras de 11.000 individuos, sobre todo del área anglosajona, casi todos norteamericanos, pero también británicos. Y esto sería la cantidad de metabolitos distintos que se encuentran, y se ve la línea de color más oscuro es en las personas que consumen más de 30 plantas, o sea, 30 vegetales a la semana, que tienen una rica variedad en vegetales, tienen más metabolitos. O sea, claro, llega más al ciego, hay más actividad metabólica y además tienen más diversidad. Y además tienen un perfil microbiano mejor. Claro, ellos primero compararon entre omnívoros y veganos y vieron que no se distinguían tanto, porque no es tanto ser vegano o vegetariano tomando pescado, sino lo que varía es la diversidad. Diversidad de alimentos da diversidad de metabolitos y da diversidad de bacterias en nuestro intestino. Otro estudio, aquel era en anglosajones, sobre todo norteamericanos. Este estudio está hecho en una cohorte de Holanda. Está basado en 1.200 personas y también aquí miran índices de diversidad de bacterias. El color rojo quiere decir que hay una correlación positiva. O sea que cuanto más frecuentemente se comen frutas, más alto es el índice de Diver-Shannon, la riqueza genética de genes microbianos en las heces o la riqueza de vías metabólicas en las heces, que es las Koch-Richness. O sea, y fíjense, esto también se ve con el café. O sea, no es un tema de fibras. How often coffee? Pues mayor diversidad. How often verduras? Red wine. También sale el vino, los polifenoles. Fíjense, no es un tema de que hay que poner más fibra en la dieta, es un tema de que los vegetales llevan muchos productos que pueden favorecer el crecimiento o que tengamos una flora diversa. No es solamente fibra, son muchos productos que a lo mejor en este momento todavía no tenemos bien identificados. Y el otro punto importantísimo es la función inmunológica del intestino, que había pasado muy desapercibida antes de este siglo. El intestino está plagado de folículos linfoides que tienen un epitelio especial que tiene la capacidad de captar antígenos de la luz intestinal y mostrarlos a los linfocitos que están aquí dentro. Estos folículos linfoides están en las placas de Peyer del ilion, que nacemos con 100 y van creciendo a lo largo de la vida hasta 250, pero sobre todo en 30.000 folículos linfoides en el intestino grueso, que se está continuamente alimentando de lo que hay ahí para informar al sistema inmune. Básicamente, fíjense, estos serían estos folículos linfoides. El color verde son linfocitos B. Estos darán lugar a linfocitos productores de anticuerpos. El CD3 y color rojo son linfocitos T. Son los de la inmunidad celular. Muy importante. Parece que del virus nos estamos defendiendo sobre todo con la inmunidad celular. Y estas son las áreas de las células M, estas células epiteliales que captan y dan estos antígenos a este tipo de células. Y si miran el intestino estas tinciones en color rojo, la hemoglobina A, que es esta hemoglobina que se segrega para defendernos, para mantener a las bacterias fuera, y la hemoglobina G, que también está aquí. Y aquí podemos ver ya los linfocitos CD4, que son los linfocitos T helper, son los que ayudan tanto a células B como a células T, y los CD8 son citotóxicos. Los CD8 están entre el epitelio. El color azul son las células epiteliales, miren cómo están los CD8 aquí. Es decir, es un órgano inmune tremendo que tiene unas áreas de inducción, que es estos folículos linfoides. De esta inducción, estos linfocitos pasan a la sangre, por el conducto torácico, por la linfa, llegan a la sangre, se distribuyen por todo el cuerpo, especialmente por las mucosas que tienen que defendernos del exterior, y ahí hay células ya plasmáticas, productores de inmunoglobulinas, y células T o células citotóxicas
en el epitelio para defendernos. Es decir, esto no se había pensado antes porque habíamos estudiado el sistema inmune desde muestras de sangre de los linfocitos circulantes y ahora nos damos cuenta que la barrera o la frontera está sobre todo en el intestino y en las vías respiratorias altas. Y para ponerles un ejemplo de cuán importante puede ser esto, es este estudio que se hizo con pacientes que tenían melanoma metastático. El melanoma no responde a la quimioterapia, pero sí responde a la inmunoterapia. La inmunoterapia son anticuerpos monoclonales dirigidos contra los linfocitos del paciente para que no entren en apoptosis, es decir, mantener despiertos a los linfocitos para que los linfocitos sean los que rechacen al melanoma, que los linfocitos no claudiquen, que sea el sistema inmune el que elimina el melanoma. Miren, esta es la progresión libre de tumor de una serie de pacientes y ven que los que tenían alta diversidad de microbiota en las heces son los que tienen mayor supervivencia y los que tienen baja diversidad tienen menor supervivencia. Interesante, se relaciona diversidad de bacterias, diversidad de microorganismos en la microbiota con respuesta a la inmunoterapia. Y para entenderlo mejor, cogieron muestras de heces de respondedores, que sería el color azul, o no respondedores, que es el color rojo. Estas muestras de heces se implantaron en un ratón gen-free. Este ratón tiene su sistema inmune por configurar. El sistema inmune se configura con los microorganismos que llegan en el trasplante de heces. Después se implanta el melanoma y después se empieza la inmunoterapia. Anti-Program Cell Death L1, esta es la inmunoterapia. Y aquí pueden ver el crecimiento del tumor. El tumor va creciendo. Aquí empieza la inmunoterapia, en los que ratones que su sistema inmune se ha configurado con los no respondedores, poca diversidad, el tumor sigue creciendo. Pero en color azul, en los ratones que el sistema inmune se ha configurado con una microbiota más diversa, es un sistema inmune más sólido y el crecimiento del tumor, el volumen del tumor, se para, se consigue controlar. Claro, este es un dato muy importante. Otro dato que se vio a la vez es que en pacientes también con inmunoterapia por otros tumores, por tumores pulmonares, y en este caso por tumor renal, son meses de supervivencia en estos pacientes, ven que hay un porcentaje alto de pacientes que sobreviven menos porque han recibido antibióticos. Han recibido antibióticos por cualquier causa, por una infección urinaria, porque se infectó la vía de administración de medicamentos, por cualquier motivo. Esto ha hecho que tengan menos supervivencia. Hay otros estudios se hizo en Inglaterra, este es de Francia, en donde incluso los antibióticos que se dieron antes de la inmunoterapia tienen un efecto en reducir las tasas de respuesta. Y esto es importante porque, fíjense, diversidad bacteriana enseguida se relaciona con fuerza o capacidad o poder en el sistema inmune. Menos diversidad, menos fuerza en el sistema inmune. Y esto en personas de 60 años, de 50, 60, 70 años, no en niños recién nacidos. Es decir, que hay una plasticidad entre la microbiota y el sistema inmune. Y efectivamente lo que ocurre es que cuando se toman antibióticos entre el día 0 y día 4, cae drásticamente la diversidad y que luego cuesta tiempo recuperarse. Los antibióticos son una de las principales causas para que se pierda diversidad. Bueno, y como los decía, las enfermedades estas crónicas no comunicables, que serían la obesidad, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, los trastornos funcionales digestivos, pero también la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, incluso el autismo, hay algunas condiciones que han ido creciendo y que consideramos enfermedades no transcrónicas, no transmisibles. Todas tienen una característica, que tienen pérdida de riqueza microbiana. Pérdida de riqueza microbiana quiere decir un sistema inmune mal instruido, mal configurado, y va a tener respuestas anómalas contra péptidos del gluten, va a tener respuestas a lo mejor contra alergenos que no debía tener. Está mal regulado, un sistema inmune mal regulado. Y esta pérdida de diversidad sobre todo afecta a los productores de butirato. Se ve que cuando los productores de butirato están activos y pueden degradar o metabolizar los productos vegetales para producir butirato,
La célula epitelial, al recibir butirato, consume el oxígeno que llega de la sangre y obtiene ATP gastando todo el oxígeno. Entonces no hay un gradiente de oxígeno hacia la luz y esto permite vivir muy bien a estas bacterias que son anaerobias. Pero cuando estas bacterias desaparecen y no hay butirato, la supervivencia del epitelio depende de la glucosa que llega de la sangre. O sea, ya no depende de esta simbiosis que había con las bacterias que viven y que estaban degradando los vegetales. Y esto hace que puedan obtener energía en las células epiteliales que pasando de glucosa a lactato sin consumir el oxígeno. Y esto hace que aquí haya un gradiente y que, por tanto, que esta alteración se convierta en algo más crónica, que sea mucho más difícil a los clostridios, a los productores de butirato volver, porque hay un ambiente excesivamente oxigenado. Y en cambio que puedan las proteobacterias, las enterobacterias puedan proliferar. Y esto genera una situación de inflamación. Parece que la disbiosis sería un desajuste en el equilibrio simbiótico entre una microbiota que está degradando productos vegetales para proporcionarnos alimentación, a cambio ellos tienen una residencia, un permiso de residencia, pues cuando este permiso de residencia se estropea porque no están produciendo butirato, entonces hay un oxígeno que hace que cambie la disbiosis. Claro, en clínica el problema que tenemos es que hoy por hoy no tenemos modos claros para detectar la disbiosis. Y quiero subrayarles que los estudios que se están haciendo de investigación están sirviendo muy poco para describir lo que es un microbioma intestinal sano. Y el ejemplo es este, de 124 individuos europeos, o sea, todos relativamente de una procedencia geográfica muy similar, se encontraron 1.150 bacterias, especies que eran dominantes, que estaban en toda esta corte, pero en cada individuo había unas 160 especies. Pero solamente 18 especies de estas 1.150 estaban en todos los individuos. Solamente hay 18 especies comunes y cada uno tiene 160 especies. O sea, sería 10% son comunes. Incluso de las 57 especies más abundantes, era la abundancia variaba de 1 a 10.000. En un individuo había uno de esto y en otro había 10.000 en cálculos relativos. Es decir, que no era fácil determinar, con tantas grandes variaciones en la normalidad, no es fácil determinar cuáles son los rangos de normalidad. Pues si puede variar entre 1 y 10.000, es muy distinto que los rangos que tenemos para cuando analizamos la sangre o la orina. Y además se vio también en otros estudios, que estos serían muestras heces de un hombre, y esto es una mujer que trabaja en un laboratorio de Rock Knight, en California, y cada día llevan una muestra y la analizan, y los colores serían la composición de la muestra cada día. El color rojo son bacteroides, este color así más verdoso es la Akkermansia. Ven que si yo cojo la muestra de este día, pues la composición es completamente distinta que si cojo la muestra de este día, porque aquí hay muy pocos bacteroides y aquí hay muchos bacteroides. Y todas las demás también van variando. Es decir, que hay una variación temporal que no nos permite decir, pues mira, la fórmula de este individuo sano es esta. Hoy por hoy no nos sirve en la práctica clínica los análisis que se hacen. El único parámetro que serviría sería pérdida de diversidad. Y esto no se está haciendo, pero es un parámetro que probablemente hay que validar, pues bien por contagio total de genes o por diversidad de bacterias, y probablemente esto tendría utilidad en clínica. Claro, lo que ocurre es que son equilibrios ecológicos, porque si esto sería la microbiota con su composición, a lo mejor tiene una composición cuando está por aquí, cuando para otro lado va variando su composición, pero tiende a fluctuar y a volver a lo normal. ¿Qué es lo que quería decirles también antes? Que aunque va variando, va fluctuando y siempre se mueve alrededor de un estado de equilibrio que es el que señalaría sería la composición que va cambiando de un lado para otro, de un lado para otro, pero en una situación extrema donde puede haber una inflamación o unos antibióticos que alteran mucho esa composición, a lo mejor
se cambia y se llega a otro estado de equilibrio que no era el original y que a lo mejor este estado de equilibrio es de menos diversidad, por lo tanto es mucho más inestable y se mueve más entre dos zonas de riesgo. Y este sería la normalidad y esto sería donde estamos viendo pues, a pacientes con obesidad, con diabetes, con enfermedad inflamatoria intestinal, aunque no estén en un brote de enfermedad, se están moviendo en una situación de mayor inestabilidad. Y esto es lo que tenemos que entender mejor para llevarlo del todo a la clínica. ¿Cuáles serían las soluciones? Una solución que se ha hecho, por ejemplo, en pacientes, les pongo dos ejemplos, en pacientes con diabetes tipo 2, se hizo un trasplante de heces. Estos serían pacientes a los que les trasplantó, y estos son pacientes que tuvieron un autotrasplante. Y todo va desde el día 0 hasta el día 90. Hay un seguimiento de 90 días y se va mirando la composición de la microbiota a lo largo de estos 90 días. Claro, el gris quiere decir bacterias que no estaban el primer día, pero que son del mismo individuo, porque en estos tuvieron autotrasplante. O sea que hay un margen que puede ser de un 10, un 20% de bacterias que aparecen y que antes no estaban, por esta fluctuación de la que hablábamos. Pero ahora miren aquí los que recibieron la microbiota de otra persona. Específicamente especies que eran del donante son muy pocas y muchas de ellas no perduran a lo largo del tiempo. Con un modo de reconocerle mejor que era mirar variantes que eran propias para reconocer más especies del donante, porque a veces son especies comunes. Claro, estos son especies que eran comunes a los donantes de los recipientes y es lo que más destaca. Para distinguir, ven que lo del donante puede continuar unos meses, pero acaba desapareciendo. Y además, el efecto positivo, porque en estos pacientes primero se había visto que mejoraba la sensibilidad a la insulina, que necesitaban menos insulina al principio, al recibir una donación de personas sin diabetes, pero esto se perdía a lo largo de 80-90 días. El otro intento ha sido un estudio que se ha hecho en China, que lo que se hizo es darles una mezcla de probióticos y productos tradicionales chinos, productos fermentables, de modo que en el grupo que tenía el WS es el grupo que tenía el whole grain, traditional plants y prebiotics, una dieta que se le daba unos sobres que tenía estos productos. Claro, la fibra total pasó del día 0, que a 37 gramos, o sea, y de las cuales eran 15 gramos de fibra soluble, fibra fermentable. O sea, aumentó muchísimo la fibra. En el otro grupo que recibía el metformina, los dos grupos recibieron el tratamiento habitual con recomendaciones dietéticas, pero en este se hizo este suplemento de fibras. Claro, el otro grupo, fíjense, de 15 gramos de fibra pasó a 16, de 6 gramos de fibra se mantuvo en 6 gramos de... Bueno, ¿cuál fue la diferencia? Los dos grupos fueron bien porque se estaba haciendo el tratamiento a lo largo de estos 90 días, pero las cifras de glucosa en sangre se normalizaron muy rápidamente en el primer mes en el grupo suplementado con estas fibras. Y lo mismo ocurrió con la hemoglobina glicosilada, que sabes, es un parámetro muy exacto, que aquí sí que se veían mejorías diferentes al final del estudio. Y esto se asoció a que crecía en un grupo de bacterias productoras de butirato. O sea que con más butirato mejoraba el epitelio, disminuía la inflamación intestinal y había una mejoría en la diabetes mellitus. En fin, las conclusiones son que la microbiota es un órgano del tracto gastrointestinal humano que proporciona un metagenoma, genes y funciones adicionales a los recursos genéticos de nuestra especie. Un metagenoma sano en el intestino tiene más de 500.000 de genes involucrados en procesos de nutrición, de desarrollo y de inmunidad. El intestino es un órgano linfoide con estructuras especializadas en la inducción y regulación del sistema inmune. La microbiota intestinal juega un papel clave en el desarrollo y la regulación del sistema inmune. Las enfermedades inflamatorias crónicas no transmitibles de la sociedad moderna están asociadas a disbiosis, pérdida de riqueza genética y funcional de la microbiota. La vulnerabilidad de la microbiota intestinal en poblaciones del primer mundo es un claro factor de riesgo. Y esto es lo que nos va a preocupar. Vamos a ver cómo lo resolvemos. El trasplante de heces está ahí, tenemos los probióticos.
Los componentes no digeribles de los alimentos vegetales, no procesados, son necesarios para desarrollar y mantener una microbiota intestinal saludable. En este momento los mejores datos los estamos teniendo con esto, pero la limitación es tolerancia. Hay mucha gente que ha perdido capacidad genética de procesar alimentos vegetales y los tolera mal. Dieta, probióticos son una forma más natural y más eficiente de mejorar diversidad y disminuir disbiosis. Muchísimas gracias por su atención. Esto sería lo que quería comentarles. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Francisco, por la excelente visión de lo que sabemos actualmente de la microbiota y su relación con la clínica. Tengo aquí una pregunta en esta herramienta de la plataforma. Ajá. Que yo también la puedo. Tú también la puedes ver, vale. Okay. No lo sé, ¿Qué se sabe en la actualidad del papel de la microbiota en la enfermedad intestinal inflamatoria? Sí, pues de hecho, estos ejemplos que en las curvas estaban basados en esto. O sea que en enfermedad inflamatoria intestinal, cuando hay un brote, se altera muchísimo la microbiota, pierde mucha diversidad y sobre todo desaparecen muchos los productores de butirato. Y cuando entran en remisión, inducida farmacológicamente o de cualquier modo, cuando entran en remisión, estos pacientes no recuperan una microbiota normal. Y vemos que cuando están con baja diversidad tienen más inestabilidad y más riesgo de volver a tener un brote. En un estudio que acabamos ahora y que se va a publicar en Gastroenterology, lo que hemos visto es que a veces tienen que pasar más de 5 años sin un brote para que se normalice el ecosistema. Es decir, que la microbiota intestinal, tanto en el Crohn como en la colitis ulcerosa, tiene mucha importancia. Hasta ahora no lo estamos tratando. Los probióticos han aportado algo, pero no suficiente. Los prebióticos también algo, pero no suficiente. El trasplante de heces, lo mismo, se está estudiando, pero tampoco estamos teniendo grandes resultados. O sea que por ahora lo mejor ha sido los fármacos inmunosupresores, y tenemos que mantenernos en ello. Lo más importante es utilizar muy bien los fármacos inmunosupresores, pero la investigación está buscando trabajar en la otra línea. ¿Cómo mejoraremos la microbiota en estos pacientes para que estén más tiempo en remisión? Tengo otra pregunta aquí de Patricia Rúas. En su opinión, ¿cuál sería el probiótico más prometedor para incrementar la capacidad de producción de butirato? Bueno, pues esto es una grandísima pregunta, pero no la sé contestar. Y claro, los productores de butirato, en general, los que se han detectado como el Faecalibacterium, son bacterias con un genoma muy pequeñito o más pequeñito. A veces solamente tienen 1000 genes. Los E. coli tienen 4000 genes y son, por tanto, bacterias muy difíciles de cultivar y de hacer crecer porque dependen mucho de redes metabólicas con otros. Por lo tanto, industrialmente sé que no se han podido desarrollar como probióticos. Quizá habrá otros, las roseburias, pero muchos de estos se lleva años buscando y no se consigue. Yo creo que porque son bacterias muy dependientes del anfitrión y que fuera del anfitrión no los podemos producir en grandes cantidades. Y entonces sí, se ha utilizado más prebióticos, pero tampoco se ha conseguido. La doctora creo que hizo estudios también con polifenoles, que ahí sí que vio, y me parece que esto también es muy prometedor. O sea que en vez de dar el probiótico, intentar recuperar estas bacterias a base de alimentarlas bien. O sea que esto sería otro dato. Pero bueno, no está resuelto, hay que trabajar, sí. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos con un par de preguntas más. Tengo aquí una pregunta de Marisa López que pregunta ¿qué se conoce sobre la relación entre disbiosis y neuropatía axonal sensitiva? Pues yo no lo sé. Yo la verdad es que no conozco esa neuropatía. Sí que
ha habido en algunos, a ver, en patologías degenerativas o inflamatorias del sistema nervioso, sí que se ha visto disbiosis, pero si esto es causa de la enfermedad o es consecuencia de la enfermedad, no se sabe todavía. Y la última ya. Es una pregunta de Rosa del Campo. ¿No sería recomendable administrar butirato como molécula? Sí, sí, se ha hecho, y se ha hecho, pero se ha hecho incluso en los años 90 en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y no ha funcionado del todo, no ha funcionado del todo. Supongo que porque no tenemos un sistema de distribuirlo bien. Claro, cuando tú tienes unas bacterias que lo están dando en el punto, a cada célula epitelial le están dando su butirato, no es lo mismo que llegue un chorro de butirato al ciego, porque han hecho butirato con cápsulas que se abren en el ciego. Y no es que no hagan ningún efecto, pero el efecto es insuficiente. Y bueno, a lo mejor se va a trabajar más en esto, pero probablemente es un tema geográfico o geoespacial, porque las dimensiones que tiene una molécula y las dimensiones que tiene una bacteria y una célula epitelial, probablemente, bueno, si alguien resolviera esto, a lo mejor pues podría funcionar. Yo recuerdo, Pancho, en una charla de la Sociedad Española de Probióticos hace unos años, que había una empresa que estaba administrando butirato en forma de tributirina. O sea, de esa forma, de alguna manera, era como una liberación retardada y protegía que la molécula acabase donde no debía de terminar, ¿no? Sino que llegase al colon y ahí se liberase. Pero la verdad que después no vi bibliografía sobre eso, ni sé si tuvo éxito o no. Exactamente. Yo también he oído hablar varias veces de ello, pero no. Supongo que es un tema de distribución, ¿sabes? Es un tema de que si. No es lo mismo un mangrazo de agua en una zona que llueva y que crezca todo el bosque, ¿no? Sí, entonces, supongo que es un problema de este tipo. Muy bien, pues terminamos entonces y Muchas nada, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos en esta Perfecto. primera actividad del área de microbioma del ISPA y pasamos entonces Muchas al gracias por la siguiente invitación. conferenciante, que es el doctor Juan Miguel Rodríguez. Juan Miguel es catedrático del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador del Grupo de Investigación Microbiota Perinatal y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Juan Miguel también tiene una dilatada trayectoria en el estudio de la microbiota y los probióticos y es además uno de los pocos investigadores españoles que ha recorrido todo el camino de la investigación translacional. Desde la investigación más fundamental, aislando y caracterizando bacterias en su laboratorio, hasta la realización de ensayos de intervención y la comercialización de bacterias aisladas y caracterizadas por él, que actualmente las podemos encontrar en el mercado. Y por supuesto también un excelente conferenciante. O sea que, Juan Miguel, cuando quieras empezar. Vale. Nada, muchas gracias, Abelardo. Muchas gracias, Abelardo. La verdad es que tengo que comentar que desde el mes de abril o por ahí he hecho 4 o 5 veces una charla muy parecida, con un título parecido o incluso a veces prácticamente idéntico. Entonces, aquellas personas que lo hayan escuchado, ya lo siento, así que con antelación. Se trata de modificar, ir actualizando la presentación, pero también una cosa que llama la atención de la microbiota y el COVID-19 es que, digamos, la relación entre la microbiota y esta pandemia no ha despertado relativamente mucha emoción científica o muchas publicaciones científicas. De hecho, por ejemplo, este fin de semana revisaba en el PubMed y, por ejemplo, las publicaciones que tienen relación con la microbiota y el COVID, había 147, microbiome y COVID 239, y estas de microbiota y microbiome prácticamente contenían las mismas, entre probióticos y COVID 69. Por ejemplo, si tenemos en comparación
con las publicaciones que se han desarrollado de una manera tremendamente elevada, por ejemplo, entre COVID y enfermedad cardiovascular, que son más de 5.000 en los pocos meses que llevamos de pandemia, que también parece pues, un poco tremendamente exagerado la cantidad de publicaciones que ha dado lugar esta pandemia. Pero ya digo, las relacionadas con la microbiota y especialmente las que son de investigación pura y dura, realmente el número es bastante pequeñito en la actualidad. Simplemente esto es un poco la distribución de la charla, voy a hablar brevemente de la microbiota respiratoria y digestiva, digamos que es un poco donde se mueve un poco todo el tema del COVID, en relación obviamente con las microbiotas, la presencia del SARS-CoV-2 en estas mucosas, algo sobre la microbiota y el COVID-19 y finalmente lo poco que hay sobre probióticos y COVID-19 a día de hoy. Entonces, empezaré un poco eso, las principales características de la microbiota. Bueno, las principales características fisiológicas, anatómicas del aparato digestivo y del aparato respiratorio que hace que la microbiota también tenga peculiaridades y es relevante, digamos, en el contexto del COVID-19. Aquí tenéis una imagen esquemática, así muy distorsionada, del aparato digestivo. Tenemos la cavidad oral, la faringe y tal. Entonces, normalmente el aparato digestivo se suele caracterizar porque el tránsito es unidireccional, siempre desde la cavidad oral, pues obviamente al ámbito rectal. La temperatura es relativamente uniforme en torno a los 36-37 grados centígrados y prácticamente casi desde los primeros, a partir digamos de la faringe y tal, se crea un ambiente que es anaerobio y que eso va a ser realmente importante también para la selección de los microorganismos que pueden habitar en este aparato. Además, a partir del estómago, con su acidez característica o la secreción de bilis, el pH alcalino que hay en ciertas zonas, la gran biomasa microbiana que implica grandes fenómenos de competencia entre los distintos miembros de la microbiota, significan barreras que la microbiota tiene que vivir con ellas. Además, a partir del estómago se trata de un epitelio cubierto de mucus con muy poquitos macrófagos en la luz del epitelio y normalmente se caracteriza por una gran concentración de inmunoglobulinas A. Son características bastante propias y algunas de ellas la diferencia del ámbito respiratorio, que es el que voy a hablar ahora a continuación. Entonces, este hábito respiratorio, lo primero que vamos a ver y que comentaré posteriormente es que hay ciertas partes que son comunes al aparato digestivo y al aparato respiratorio. Y eso puede explicar también ciertas similitudes que pueden haber en la microbiota de estos dos ámbitos en algunas ocasiones o en algunos lugares. Pero posteriormente, bueno, otra cosa que hay que destacar es que el flujo, digamos, de materiales en el aparato respiratorio, realmente, a diferencia del aparato digestivo, es bidireccional. También, como comentaré posteriormente, por distintos mecanismos, hay movimientos que van desde el interior hacia el exterior del aparato respiratorio. El gradiente de temperatura, hay un gradiente de temperatura muy claro, desde la temperatura ambiente que pueda haber en el exterior hasta una temperatura más cálida que se encuentra dentro del aparato respiratorio. Hay un ambiente eminentemente aerobio, que es una diferencia drástica con lo que sucede en el ámbito intestinal. Las barreras físicas son bastante menos evidentes que en el aparato digestivo y esto habitualmente hace que las poblaciones sean más dinámicas, no que sean más complejas, sino que sean más dinámicas, con intercambios más frecuentes. También, a partir de ciertas zonas hay un epitelio cubierto de mucus, pero esto no es lo habitual dentro del ámbito pulmonar, en el ámbito, digamos, alveolar, donde destaca un epitelio cubierto de surfactante, que va a ser también muy importante a la hora de determinar qué microorganismos pueden llegar allí y qué va a pasar con ellos, como comentaré a continuación. Y además, dentro de los alvéolos destaca que hay una gran concentración de macrófagos alveolares que están patrullando en la luz del epitelio, tratando de evitar que haya una gran carga microbiana. Entonces, esto hace que realmente en el ámbito pulmonar la biomasa microbiana es realmente escasa y además, a diferencia de las muestras intestinales, que bueno, aunque sea indirectamente y no sea exactamente lo que se puede encontrar dentro del intestino, pues tenemos siempre la posibilidad de analizar heces, que son muestras fáciles de obtener y de forma no invasiva, mientras que en disponer de muestras fecales, de muestras pulmonares, alveolares de personas sanas, pues obviamente es extremadamente difícil. Estas diferencias que he comentado hasta ahora, pues hace que también haya diferencias microbianas importantes entre estos dos aparatos. Por supuesto,
estamos hablando, siempre hablamos de aparatos así a gran escala como si fueran muy homogéneos, pero por ejemplo en las vías respiratorias altas hay tantos ecosistemas distintos que es difícil incluso hablar de microbiota de las vías respiratorias altas, sino casi de cada una de las partes de las vías altas que podemos tener, desde los senos, ciertas otras zonas y tal. Pero bueno, digamos, generalizando de una forma tremenda, por ejemplo en la cavidad nasal, pues se suele caracterizar por la presencia de microorganismos de los géneros Cutibacterium, como el anteriormente llamado Propionobacterium agnes, actualmente Cutibacterium agnes, algunas corinebacterias, moraselas, a excepción de Catarrhalis, que suele estar implicada en ciertos tipos de problemas, algunos estafilococos coagulase negativos, y etcétera. Y obviamente en la cavidad oral, que vemos aquí abajo, también hay ciertos microorganismos que son relativamente frecuentes en estos lugares. También teniendo en cuenta que solemos hablar de microbiota oral y dentro de distintos ecosistemas dentro de la cavidad oral, desde el espacio subgingival, la lengua, la mejilla, hay tantas zonas también, la saliva, tantas zonas distintas que pueden haber incluso diferencias también importantes entre ellos. Bueno, en cualquier caso, obviamente va a haber un flujo de mucosidad acompañado de los microorganismos residentes o inhalados desde la cavidad nasal hacia adelante, mientras que en la cavidad oral, pues a través de los alimentos, de la bebida, de la saliva que deglutimos constantemente, se estima que una persona adulta al día pues produce aproximadamente unos 2 litros al día, obviamente depende de muchas circunstancias, del tiempo que haga y de otros factores, y obviamente con estos alimentos, con la bebida y con la saliva que tragamos, pues también estamos incorporando muchos microorganismos también residentes o ingeridos con estos alimentos o bebidas hacia las vías bajas. Obviamente, en estas zonas de la faringe, estas zonas ya más profundas, realmente vamos a tener microorganismos de los dos orígenes, de tal manera que la microbiota es mixta y cuando la epiglotis está cerrada, que es habitualmente cuando deglutimos, pues obviamente la gran masa de estos microorganismos van a ir hacia el tracto gastrointestinal. Sin embargo, la epiglotis, a base de abrirse, cerrarse, crea ciertos movimientos, forman aerosoles, y estos aerosoles contienen microorganismos. Y estos microorganismos también, cuando la epiglotis está cerrada, van a ir hacia el tracto gastrointestinal, donde se van a encontrar con esta microbiota, con esta biomasa tan elevada que hemos comentado antes, pero cuando la epiglotis está abierta, estos aerosoles también pueden alcanzar los pulmones. Y he comentado antes que a pesar de que hay ciertos microorganismos que pueden alcanzar los pulmones, realmente la concentración que suele haber es tremendamente escasa. Y es tremendamente escasa por distintos mecanismos que existen en el ámbito, en este ámbito, sobre todo en el ámbito alveolar. La superficie alveolar es tremenda, unos 70 metros cuadrados también se estima en un adulto, pero bueno, en cualquier caso, he dicho antes que el flujo, digamos, digamos en el aparato respiratorio, en las vías respiratorias, es bidireccional. Y es bidireccional gracias a ciertos elementos fisiológicos como la función ciliar, el reflejo tuxígeno, el flujo de moco normal, te digo, que hace que sea todo esto bidireccional. Y además, como comentaba anteriormente, dentro de los alvéolos tenemos una gran concentración de macrófagos que están patrullando, tratando de impedir que los pocos microorganismos que puedan llegar allí proliferen y den lugar a problemas. Además, he comentado también que una gran característica es que a nivel alveolar el epitelio está recubierto de surfactante, rico en material lipídico, y además se genera también un ambiente de aerobiosis. Y digamos que son circunstancias, las que he comentado anteriormente y estas últimas a nivel alveolar, cuyo fundamento es la eliminación de microorganismos en estas zonas que son tan importantes para nuestra fisiología, que sea compatible con nuestro estado de salud. Sin embargo, hay ciertas circunstancias que alteran esta fisiología normal, de tal manera que determinan una pérdida de la función ciliar, una pérdida del reflejo tuxígeno, una mayor cantidad y viscosidad del moco que se produce, y realmente esto cambia y el flujo pasa a ser masivamente de forma unidireccional, de tal manera que la imagen también cambia, y todo lo que es a nivel alveolar, lo que tenemos es una imagen de inflamación. Hay una alteración de la tasa normal de eliminación de microorganismos, hay un aumento de la temperatura y de la vascularización, o lo que es sinónimo de nutrientes con los cuales los microorganismos pueden crecer, hay un daño en el epitelio alveolar que facilita la presencia de zonas de adhesión y un aumento de la cantidad de moco que crea ciertos focos de anaerobiosis con fenómenos como la inhibición de la fagocitosis que también favorece la proliferación microbiana. De tal manera que esto, digamos, favorece un cierto círculo vicioso de inmigración masiva, proliferación de microorganismos en estos lugares donde antes no lo podían hacer,
inflamación, enfermedad. De hecho, la existencia de microorganismos en los pulmones se ha venido a comparar en nuestros últimos años, digamos, como la presencia humana en la Antártida, en el sentido de que son lugares muy inhóspitos para la presencia humana, pero pueden llegar a por allí personas. Pero obviamente estas personas están poco tiempo, si están mucho tiempo o y tal, pues realmente puede haber pues, efectos desastrosos para ellos. Pero bueno, lo que también se dice esta teoría de la vida humana en la Antártida con relación a la microbiota pulmonar es que si estas condiciones, por ejemplo, en la Antártida cambiaran y hubiera temperaturas más altas y tal, pues favorecería que llegáramos allí y que ocasionáramos por los mismos problemas que hemos ocasionado en otros lugares, pues con consecuencias a veces que pueden llegar a ser también catastróficas. Y es lo que sucedería en los pulmones una vez que se han perdido pues estas barreras hacia la proliferación microbiana. ¿Esto significa esta ausencia de microorganismos a nivel pulmonar que no tienen nada que ver, ningún papel importante la microbiota a nivel pulmonar? No, ni mucho menos. Realmente, sabéis, pues en estos últimos años ha habido la creación de prácticamente una cantidad tremenda de ejes de todos tipos, intestino con prácticamente cualquier tipo de lugares y no podía faltar el eje intestino-pulmones. Al final todos los ejes están interrelacionados y realmente es difícil saber dónde acaba uno y dónde empieza otro. Pero el caso es que hay muchas rutas, no voy a detallarlas, hay mucha bibliografía al respecto, hay muchas rutas por lo cuales la microbiota intestinal pueden ejercer funciones importantes, relevantes para la salud y en algunos casos para la enfermedad a nivel pulmonar. Obviamente, cualquier microbiota y la respiratoria no es ninguna excepción. Por diversos factores pueden sufrir procesos de disbiosis que, según la National Library of Medicine, se definen como un cambio en la composición cuantitativa o cualitativa de la microbiota y normalmente suelen determinar si son muy intensas o duran mucho en el tiempo, un desequilibrio con una enfermedad que suele caracterizarse por un nivel elevado de inflamación y con cierta tendencia a la cronificación. Y además también permiten, en estas circunstancias, la proliferación de microorganismos oportunistas y estas dos circunstancias, digamos, son cosas que se observan claramente o que se están observando en esta epidemia, en esta pandemia actual de COVID-19. Quería hacer también hincapié en que incluso en las enfermedades víricas la presencia de ciertas bacterias pueden ser relevantes digamos, en la microbiota, en este caso en el ámbito respiratorio. Y, por ejemplo, aunque hay diversas especies que pueden estar implicadas, hay tres que suelen caracterizarse o cuya presencia suele caracterizar agravamientos o peores respuestas a ciertas enfermedades. Y me refiero a Haemophilus influenza, a Morasella catarrhalis y a Streptococcus pneumoniae. Entonces, ya digo que sus asociaciones, ya digo, pues obviamente, ya digo, suelen estar implicadas en muchos problemas, incluso inducidos inicialmente por virus o causados inicialmente por virus. Por ejemplo, aquí en este cuadro que se ven abajo, en las Haemophilus influenza no tipable o del tipo B, son digamos, de manuales de pediatría, cómo realmente pueden estar implicadas en un montón de problemas del ámbito respiratorio e incluso más allá del ámbito respiratorio. O, por ejemplo, también en un manual de pediatría sobre las otitis medias, pues cómo se ve pues eso, que estos tres microorganismos pues, también están implicados en este tipo de problemas. De hecho, por ejemplo, la bronquiolitis que se suelen asociar a virus, especialmente al virus sincicial respiratorio, pues básicamente lo que se ve es que, por ejemplo, dependiendo del microbioma preexistente en las vías respiratorias altas, pues si tiene una infección con este virus, si el microbioma estaba previamente alterado, realmente da lugar a una enfermedad realmente grave que requiere pues, hospitalización en muchos casos y una medicación más agresiva, mientras que si había un microbioma, digamos, entre comillas, lo que se entiende por normal, la diversidad que ha comentado el doctor Warner y tal, pues realmente lo que se ve es que esto conduce a una infección asintomática o con síntomas muy moderados, muy suaves. Y esto, por ejemplo, son resultados de nuestro grupo en este tipo de bronquiolitis positivas al virus sincicial respiratorio, en las cuales los individuos controles y los sanos se dividen por la presencia, ausencia y la abundancia relativa de ciertos géneros bacterianos. Y, por ejemplo, se ven diferencias estadísticamente significativas en la presencia mucho más abundante de Morasella o de Haemophilus en los chicos, en las muestras de los niños, las muestras respiratorias de los niños con bronquiolitis y, por ejemplo, se observa cierta tendencia en los estreptococos, que no llega a ser significativa porque aumenta mucho
las secuencias correspondientes a Streptococcus pneumoniae, pero el caso es que los controles también hay muchos estreptococos, pero de otras especies, sobre todo de los grupos mitis o de los grupos salivarios. Esta, digamos, alteración de la microbiota está alterado también con ciertos elementos del sistema inmunitario, y uno que es relativamente importante, por ejemplo, en la situación actual del COVID-19, que es el BAFF-APRIL, que digamos que tiene mucho que ver con una respuesta exacerbada inmunológica a nivel, por ejemplo, de la mucosa respiratoria. Bueno, a continuación voy a hablar un poquito del COVID y ya su relación con las mucosas, tanto respiratoria como digestiva. Obviamente la puerta de entrada va a ser las vías respiratorias altas, como es de todos conocidos. Entonces, obviamente también, según la respuesta del hospedador, si la respuesta es adecuada, se puede tener una enfermedad leve, moderada y tal, pero si la respuesta es inadecuada, pues todo esto conduce a la famosa tormenta de citoquinas, y en este sentido quería remitir a las personas que posiblemente gran parte de los que estáis escuchando ya las hayáis visto, pero a la charla que tanto el doctor Evaristo Suárez como Guillermo Muñiz hicieron hace poco tiempo, pues también en relación pues esto, con la patogenia de este tipo de cosas, con la evolución de la enfermedad, incluso con las vacunas, pues los fundamentos que tienen las que se están desarrollando, y obviamente existe este vídeo que es disponible pues, para todo el mundo. Bueno, desde el principio empezamos a oír hablar de la mucosa, vamos, del ámbito respiratorio en cuanto a la transmisión del SARS-CoV-2 y tal, y por ejemplo, esto es un manual en China, pues eso, pues bueno, como por vía respiratoria, por el contacto de superficies que han tenido contactos con estos aerosoles, todo ese tipo de cosas, pues se puede contagiar, pero poco después empezaron a haber muchos artículos relacionando la presencia de, o haciendo pensar que este virus también podría encontrarse en el ámbito digestivo, en el ámbito especialmente a nivel intestinal. Y de hecho, estos manuales ya no de China, sino ya de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, pues empiezan a poner otro elemento a base, aparte de la parte respiratoria o del contacto con superficies, que son aquí los inodoros, pues obviamente lugares donde puede haber una dispersión de virus en caso de que los hubiera en el ámbito gastrointestinal. De hecho, es muy importante, tanto en la esfera respiratoria como en la esfera intestinal, todo el mecanismo, todo el sistema renina-angiotensina para un poco entender la patogenia de esta infección. En el sentido de que, bueno, la renina corta este péptido que es el angiotensinógeno, da lugar a la angiotensina 1, que básicamente a través de los receptores esto hace. Se corta, se transforma en angiotensina 2, que tiene a través de los receptores TOA-T1, pasan las células y tiene una actividad claramente vasoconstrictora, fomentadora de la inflamación y de la coagulación. Entonces, para compensar este tipo de acciones, que por sí solas, pues obviamente serían perjudiciales para la salud de cualquier persona, pues tenemos otro receptor, en este caso el AC2, la enzima convertidora de angiotensina genital 2, que lo que hace es cortar la angiotensina 2 y transformarlo en 1,7, que se absorbe a través de estos receptores y tiene un efecto compensatorio. Tiene acciones claramente vasodilatadoras, antiinflamatorias y anticoagulantes. El problema es cuando este tipo de la actividad del AC2 por alguna manera se ve comprometida. Entonces, en este compromiso disminuye AC2, aumenta la angiotensina 2, 1,7, de tal manera que se fomentan los procesos inflamatorios, coagulativos, todo este tipo de problemas en el ámbito prácticamente de prácticamente todos los órganos vitales que pueda tener una persona. Entonces, el AC2 es importante porque va a constituir el receptor realmente para el SARS-CoV-2. Entonces, a través de esta interrelación con las proteínas S, la proteína espiga, Spike, esta famosa, pues a través de ello, con interacciones con otros receptores, pues básicamente se va a unir a la célula y se va a unir su parte externa pues a la membrana plasmática celular, y de ahí pues va a venir todo este tipo de problemas. Está claro, AC2, el nivel de expresión a nivel tanto nasal como a nivel bronquial es mucho mayor en los adultos que en los niños, y esto puede ser una de las claves porque, digamos, la población infantil en este caso pues se ve mucho menos afectada que los adultos, especialmente las personas ancianas o con otro tipo de problemas. En cualquier caso, AC2
tiene una expresión muy elevada tanto en las células alveolares de tipo 2, es decir, propias del alveolo respiratorio, pero también en las células del epitelio gastrointestinal. Y, por ejemplo, con estas muestras con distintos tipos de tinciones, pues se ve la presencia de AC2 pues en el estómago, en el duodeno y en el recto, a diferencia en el esófago, que apenas se percibe, pero también se observa la proteína en personas infectadas, la proteína de la nucleocápsida, en este tipo de lugares, en el estómago, en el duodeno y a nivel rectal. De tal manera que esto, digamos, hizo pues, que se prestara bastante atención en la posible papel que pudiera tener el intestino como órgano, digamos, de eliminación, de difusión de este virus. Entonces se empezó a hablar, pues eso, de que el SARS podía tener cierto tropismo por el tracto gastrointestinal. Se veía que los síntomas gastrointestinales en ocasiones podían preceder a la fiebre y a los síntomas respiratorios. De hecho, pues se pensaba eso, que podía haber una excreción abundante de este virus que podía tener cierta estabilidad en el ambiente y se podía propagar simplemente por cosas tan sencillas como tirar de la cadena por los aerosoles también que se generan y que pueden ir hacia el ambiente. De hecho, empezaron a haber también artículos de este tipo como el que se ve aquí, que por ejemplo en el que se detecta el ARN del virus en muestras fecales de personas con COVID-19 confirmado, y lo que se ve es que, bueno, que en el total de individuos afectados en este estudio concreto, el 44% se detecta el ARN del virus a nivel fecal, y esta detección es bastante más elevada en individuos con síntomas gastrointestinales, que llega a ser de un 77%, o en individuos con una enfermedad severa, que llega a ser pues, cercana al 70%. De hecho, se determinó que, bueno, que incluso la presencia de ARN viral en las muestras fecales podía ser muy prolongada, incluso haber pacientes que puedan ser positivos a nivel fecal y negativos en el ámbito de muestras respiratorias. Y se sugirió incluso incorporar la prueba de detección en heces antes de dar alta. Sin embargo, en el mes de mayo, o sea, hace ya un cierto tiempo, en el contexto de la pandemia, que todo está pasando tan rápidamente, este artículo en la revista Nature, lo que observaban es que podían detectar una gran concentración de ARN del SARS-CoV-2 en muestras fecales de personas infectadas, de personas positivas, pero no podían detectar el virus en esas mismas muestras. De tal manera que digamos que daban un poco interrogantes si realmente el ámbito gastrointestinal es un lugar donde se puede replicar y donde puede haber virus realmente activos que se puedan transferir de una persona a otra. Que yo sepa, a día de hoy, aunque lo he mirado y tal, no he visto que haya otros artículos que refuten o que confirmen este hallazgo. De tal manera que ya digo que hay una cierta pues, falta de información a este respecto a día de hoy. Bueno, en relación al COVID y la microbiota, pues también casi desde el principio se sugirió que, bueno, que si el virus llega a una persona, igual que he comentado anteriormente con la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial, que si este virus llega a una persona con una microbiota, entre comillas, normal, pues podría dar lugar a un proceso asintomático o a una infección leve o moderada, y de tal manera, pues simplemente porque esta persona podría armar respuestas inmunológicas correctas que suelen también estar pues, bastante ligadas a una microbiota normal, diversa, como se ha comentado anteriormente. Mientras que si este virus llega a una persona que ya tenga una disbiosis, especialmente en el ámbito respiratorio importante, pues posiblemente las respuestas inmunológicas ya estén de base alteradas y pueda ser más frecuente que tengan una infección severa que requiera la hospitalización o uso de respiradores o ingreso pues, en las UCIs. También, obviamente, este tipo de situación pueden favorecer lo que he comentado anteriormente, la presencia de infecciones bacterianas secundarias causantes de sepsis, y de hecho un porcentaje muy elevado de fallecidos por COVID-19, el fallecimiento se ha producido unos pocos días después de una sepsis, pues ya obviamente que pilla a la persona pues casi con todos los sistemas pues, bastante deteriorados. También se ha sugerido que no solo es importante que el virus, el estado del microbioma, del bacterioma, más correctamente, cuando llega a un hospedador, sino que el propio virus podría determinar a ciertos cambios de esta situación a esta otra. Y también se ha postulado que, por ejemplo, algunos tratamientos, por ejemplo, la antibioterapia tan intensa que se está dando a algunos pacientes, pues también puede ser responsable de estos cambios, ya digo, no debido a la presencia del virus, sino al tratamiento de los pacientes frente a esta enfermedad.
Bueno, en cualquier caso, en modelos murinos y también en modelos humanos con células epiteliales, se ha observado que hay una asociación de una mayor expresión, una mayor cantidad de lipopolisacárido propio de Escherichia, de las bacterias gram negativas y de peptidoglicano de bacterias gram positivas, con una disminución de la expresión del AC2 y al revés, con una mayor expresión de renina, del AN2, de los receptores ACE y de los receptores de tipo AT1. De tal manera que, bueno, esto también está relacionado con menos AC2, con mayor permeabilidad intestinal, y son circunstancias que son muy frecuentes cuando hay una disbiosis en el ámbito, en este caso, pues, respiratorio o en el ámbito intestinal. De tal manera que casi desde el principio hubo, pues, editoriales, cosas de estas, artículos, como comentaré posteriormente, en el cual se preguntaban si, bueno, si el COVID-19 y la microbiota, si tendrían algo que ver estas asociaciones. De hecho, hubo ya desde el principio algunos estudios relativamente rápidos, ya en el mes de marzo, obviamente sobre todo procedentes del ámbito chino, que es donde tenían la experiencia de los meses anteriores. Este es un estudio en el cual se hace un análisis metatranscriptómico de fluido de lavado bronquioalveolar, es una muestra respiratoria del ámbito pulmonar, de 8 pacientes con neumonía debida a COVID-19, de 25 pacientes con neumonía pero que no eran debida a COVID-19 y de 20 controles sanos. Quiero también hacer notar un poco una cosa que ha sido también constante en los estudios que ha habido sobre microbiota y COVID-19, y es el número tan bajo de personas que hay en los estudios, lo cual también hace muchas veces difícil extraer conclusiones realmente que permitan tomar decisiones en el ámbito clínico. Entonces, lo que se ha observado de forma general, por ejemplo, en este estudio que estoy comentando, es que la diversidad microbiana es bastante menor en pacientes con neumonía que en controles sanos, pero con cualquier tipo de neumonía, no solo con COVID-19, sino también con aquellas que no estaban causadas por este virus. Y que realmente lo que se comenta, por ejemplo, en este artículo, es que no se observaron patrones asociados a esos dos tipos, a neumonía por COVID o otro tipo de neumonía. Y decían que, bueno, podía haber un sesgo importante por la gran cantidad de antibióticos que se habían dado a estos pacientes independientemente del tipo de neumonía que podían tener. En cualquier caso, detectaron como 3 grandes tipos de pacientes. De tipo 1, en el que estaba dominado por ciertos patobiontes, y es curioso porque en este tipo 1, dominado por estos patobiontes, por ejemplo, se encontraban prácticamente, la mayor parte, pues se ve aquí abajo y tal, la mayor parte de los individuos que tenían neumonía por COVID-19. Luego, un tipo 2, que era una microbiota totalmente anómala, totalmente una diversidad muy reducida y con microorganismos que no son muy frecuentes en el ámbito, cuando se estudia el ámbito gastrointestinal, y uno de tipo 3, en lo que se destacaba por una microbiota muy diversa, y aquí prácticamente se agrupaban gran parte de los controles sanos. Nuevamente, igual que ha dicho el doctor Warner y tal, por la importancia de una diversidad, pues parece clara en relación a la microbiota, por lo menos a la microbiota del tracto respiratorio, de las vías, del tracto respiratorio alto o del tracto gastrointestinal. Curiosamente, también pocos meses después apareció otro artículo, en este caso de Italia, porque ya sabemos que en Europa también fue el primer país, digamos, donde empezó las cosas a adquirir ya, pues, unos tintes especialmente importantes, y lo que se ve en este caso es, curiosamente, digamos, contradice un poco el estudio anterior. Aquí se analizan muestras nasofaríngeas de pacientes COVID, pero con un COVID moderado, 18 pacientes, también un número relativamente bajo, y pacientes que no tienen COVID, que están ingresados pero por otro tipo de problemas, y lo que observan es que realmente no hay ninguna diferencia ni en cuanto a frecuencia, abundancia de géneros, de filos, ni presencia, ausencia, todo este tipo de parámetros en ninguno de los filos ni ninguno de los géneros que analizan entre los negativos y los positivos. En cuanto a la microbiota, al microbioma fecal, pues también hay varios estudios. Este estudio inicial, que fue también bastante ilustrativo, pero que vuelvo a repetir un poco, a hacer hincapié en lo mismo. Fijaros que aquí se están comparando 15 personas sanas con 15 personas con COVID-19. Y además 15 personas con COVID-19 con distintos niveles de concentración del SARS-CoV-2 por RT-PCR y con distintos niveles de severidad. Lo cual hace, ya vuelvo a repetir, que los resultados a veces sean bastante difíciles de comparar o de llegar a conclusiones realmente relevantes. En cualquier caso, lo que se veía de forma así general es que los comensales en estos sanos, digamos que había una gran prevalencia
lo que se ha comentado ya anteriormente en la charla anterior, de productores de ácido graso de cadena corta, especialmente de butirato, que debido a su efecto inmunomodulador antiinflamatorio, pues de alguna manera podían intervenir en este estado de salud en estas personas. Mientras que en las personas con COVID-19 lo que se veían es en las muestras fecales que hay una disminución muy significativa justo de estos grandes productores de ácido graso de cadena corta, y además también hay una depresión de ciertas especies de bacteroides que curiosamente también suelen ser muy escasas o suelen ir enrareciéndose a medida que una persona va envejeciendo. Y además, también curiosamente lo que se veía es que estas alteraciones en la microbiota intestinal, esta depresión de bacterias productoras de ácido graso de cadena corta y también de algunos miembros del género bacteroides, se observaban digamos, durante la hospitalización, pero esta disbiosis se mantenía a la alta, es decir, que había una alteración realmente duradera de la microbiota en estas personas. Tampoco es ajeno a ello, por lo que ya se ha comentado anteriormente, porque son personas que obviamente han recibido diversos antibióticos durante un número importante de días y en muchos casos por vía intravenosa, y son de amplio espectro. Como estaba hablando de bacteroides, y curiosamente también han habido varios artículos que no son artículos de investigación propiamente dicha, sino simplemente que plantean que, por ejemplo, bacteroides se caracterizan por la producción de esfingolípidos, y de una forma similar a los ácidos grasos de cadena corta, estos intervienen en una mayor diferenciación de las células Tregs, de la maduración de las células dendríticas, y podrían aumentar las respuestas antivirales de los linfocitos T. Y por otra parte también, otro artículo que ha salido, ya digo, también, digamos, como de hipótesis realmente más que de investigación, y es que, bueno, que también los bacteroides interfieren en lo que es el metabolismo del heparán sulfato. Por ejemplo, la infección por el SARS-CoV-2 se ha visto que la unión de la proteína S es codependiente a AC2, pero también al heparán sulfato, que se encuentra en las superficies de las células, de tal manera que como el genoma de distintas especies de bacteroides muestran una capacidad extremadamente alta para el catabolismo del heparán sulfato, pues también se ha postulado un cierto papel de estas bacterias, pues por tratar de, digamos, que la enfermedad sea bastante más moderada, o que o una explicación de por qué los individuos sanos tienen mayor riqueza de microorganismos de este género. En cualquier caso, en los pacientes de COVID-19, como he comentado anteriormente, se observa una menor prevalencia de estas especies con este tipo de propiedades: producción de ácido graso de cadena corta, de esfingolípidos, capacidad de intervenir en el metabolismo del heparán sulfato, ya digo, obviamente una disminución de las glicosidasas en muestras broncoalveolares. Y vuelvo a repetir, se ha observado de una forma repetida pues una asociación negativa entre la presencia de ciertas especies de bacteroides y el envejecimiento, la edad de una persona. Y obviamente todos sabemos pues, que una de las poblaciones dianas del COVID-19 pues, han sido obviamente los ancianos. En este caso, otro artículo estudiando la microbiota intestinal, también en 30 pacientes con COVID-19, 24 pacientes con gripe A por el virus H1N1 y 30 controles. Lo que se observa es que la diversidad es también menor en los pacientes con COVID-19 o con gripe A, siendo incluso mayor en los pacientes con gripe A, pero bueno, en los dos casos se diferencian de los controles. Nuevamente, la reducción de la diversidad como un elemento importante en esta infección. Y lo que se ve también es, por ejemplo, que hay ciertos microorganismos pues, que son más frecuentes en los controles sanos, y volvemos a encontrar los productores de ácido graso de cadena corta, Fecalibacterium, Eubacterium, algunos Ruminococcus, y la presencia de otros microorganismos que son más frecuentes en el COVID, en el cual destaca por la presencia de Rotia, y la señalo por lo que voy a comentar en la siguiente diapositiva. No obstante, también quería comentar que algunos autores, por ejemplo, este artículo se publicó en una revista, pues obviamente bastante prestigiosa, como el Clinical Infectious Diseases, pero a la semana después de haberse publicado apareció una carta al editor sobre este artículo, en el que decía que, bueno, que la mayor parte de diarreas, independientemente de la causa, lleva asociada una depresión de bacterias productoras de ácido graso de cadena corta. Entonces decía que si podía ser debido no al COVID-19, sino realmente a la situación de este tipo de problemas gastrointestinales. En cualquier caso, vuelvo a repetir que señalo aquí que uno de los microorganismos que se señalaban en este estudio como más propio del COVID-19 eran las rotias. Lo digo porque un estudio muy reciente, de ahora del 22 de noviembre de 2020,
un estudio que, digamos, que intentan predecir la prevalencia del SARS-CoV-2 en pacientes en base a otros microorganismos, al microbioma que pueda haber. No solo en otro tipo de muestras de estos pacientes, sino en muestras ambientales. Entonces, se muestraron pacientes hospitalizados por COVID-19 y se trajeron 972 muestras de los pacientes, pero también de los sanitarios y de las superficies. De la superficie de la habitación, del suelo, de la barandilla de las camas y también de los suelos de las áreas colindantes, pero fuera de las habitaciones. Y se hizo un análisis metatasonómico, pues como todos sabéis, basado en la secuenciación del gen 16S-RNA. Lo que se veía es que, bueno, que curiosamente en todas las muestras de nariz, de heces, de la frente, en el suelo del interior de la habitación, el suelo exterior o en las barandillas de las camas, en todos los casos la diversidad alfa era mayor en las personas que eran positivas al SARS-CoV-2 que en las personas que fueron negativas. Pero lo que observaban y lo más interesante es que, según este estudio, se podían clasificar las muestras según el estatus SARS-CoV-2 y en todas las muestras prácticamente que analizaron. Por ejemplo, esto es una frase literalmente copiada y pegada de este artículo. Dice, bueno, que existen señales microbianas únicas que predicen la presencia del SARS-CoV-2 entre distintas muestras de un mismo paciente. Estos gráficas que se ven aquí es para ver que la sensibilidad y la precisión de la correspondencia de estos marcadores microbianos pues parece ser bastante elevada, pero sobre todo es interesante esto que se ve aquí. Entonces se ven las muestras nasales, las muestras de la piel de la frente, las muestras de las heces y del suelo de la habitación donde una persona está hospitalizada, y entonces se observan ciertas señales que son comunes a todas ellas. Y llaman la atención estos investigadores especialmente sobre la presencia de secuencias pertenecientes al género Rotia, y como un predictor de una persona pues, que está infectada con el virus. De tal manera, este es un estudio curioso porque se trata de un hospital que abrió sus puertas en el año 2016 y antes de abrir las puertas se hizo un análisis de todas las superficies y del personal pues para ver, antes de que hubiera pacientes, la microbiota que existía en estos ambientes y posteriormente qué pasaba cuando se empezaban a ver ya pacientes, cómo se alteraba la microbiota y cómo la microbiota de los pacientes realmente llegaba a ser mayoritaria en muy poquito tiempo. Entonces, lo que pensaban al ver este tipo de gráficos es, bueno, a lo mejor la presencia de Rotia no es que sea específica de COVID-19, sino que a lo mejor es la presencia pues, de cualquier persona que tenga cualquier enfermedad en un hospital. Y lo que observaron, como tenían los datos antes del COVID-19, lo que se observaron es que, por ejemplo, en las muestras nasales, en las muestras del suelo, en las muestras del suelo dentro de la habitación, de fuera de la habitación, en las muestras de heces y tal, pues no era así. Realmente no se observaban presencias de Rotia o eran mucho más minoritarias, igual que los negativos anteriormente. Entonces, digamos que lo que viene a decir en conclusión es que el enriquecimiento en secuencias de Rotia en heces y en fluido de lavado broncoalveolar pues, es característico de los pacientes SARS-CoV-2 positivos y puede tener una cierta capacidad predictiva. Obviamente hay que tomarlo con todas las precauciones del mundo, aunque veis aquí dos estudios que pongo aquí en negrita, que también vuelven a encontrar lo mismo, un enriquecimiento de secuencias de Rotia en heces y en fluido de lavado broncoalveolar. Curiosamente, se ha asociado en las rotias con un mayor tasa de enfermedades cardiovasculares y también de endocarditis, de este tipo de problemas. Y, por ejemplo, estos autores, este artículo, compararon sus datos con la del proyecto American Gut y observaron que la presencia de rotia estaba significativamente más asociada a enfermedades cardiovasculares, es decir, estaba mucho más presente en personas con enfermedades cardiovasculares que con personas que no tenían este tipo de patologías. Y esta conclusión está relacionada con esta diapositiva también, porque también en estos últimos años está bastante también de moda los temas de la microbiota y enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, fallo cardíaco, hipertensión arterial. Y lo que se está viendo es que, por ejemplo, ciertas situaciones, también volvemos aquí a casi a una cosa común de la charla anterior y de esta, que es la disminución de los ácidos grasos de cadena corta y especialmente del butirato, y también
a través de una dieta occidentalizada, pues concentraciones mucho más grandes de óxido de trimetilamina, y estas dos circunstancias pues son importantes, digamos, para la patogenia de estas enfermedades cardiovasculares. De hecho, por ejemplo, en modelos animales de estos con fallo cardíaco espontáneo, con hipertensión arterial espontáneamente elevada, lo que se observa es que los animales, antes de que desarrollen ya unos síntomas y unos síntomas a nivel funcional, pero también lesiones anatómicas, antes de que empiecen a desarrollarlos, ya hay ciertos microorganismos que pueden servir como predictores de que esto va a pasar. Bueno, finalmente la última parte es relacionada con los probióticos y el COVID-19. Simplemente las intervenciones para modificar la microbiota, pues puede haber varias alternativas. En este caso lo interesante sería que controlaran los patobiontes del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal, que no generaran resistencias y que fuera respetuosa con la microbiota. Entonces hay distintas alternativas. Aquí he dejado posiblemente la más interesante y que en la charla anterior ya se ha subrayado, que es la dieta. Digo, cómo la dieta realmente es una gran herramienta, tan grande como desconocida en la actualidad, para modular las poblaciones microbianas. Pero bueno, en cualquier caso yo me voy a centrar en el ámbito de los probióticos, porque es de las que más, dentro de la escasez de artículos, de los que más movimiento ha habido en relación en la pandemia de COVID-19. Entonces, pensar que, por ejemplo, en el COVID-19 estamos hablando que hay trastornos de la microbiota, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel respiratorio, que muchas veces están mediados por receptores 2, que hay una presencia en un porcentaje elevado de casos de síntomas gastrointestinales, especialmente de diarrea, que hay un problema de respuesta inmunitaria, de inflamación, estrés oxidativo, que realmente hay una respuesta también a nivel de citoquinas, también en los casos graves, que es totalmente anómala, que hay una situación de inflamación generalizada, muerte celular, infecciones, sepsis, todo este tipo de cosas que conocemos, que un porcentaje de casos requiere hospitalización, en las cuales se van a utilizar ventiladores en algunos casos, se va a utilizar en muchos casos antibióticos y corticoides, y obviamente hay relaciones entre estos tres elementos y un aumento de infecciones nosocomiales. Obviamente también son elementos que pueden alterar la microbiota, que pueden incluso inmunodeprimir, en el caso, por ejemplo, de los corticoides, y en el caso de los antibióticos también puede ir relacionado a una selección de resistentes, pues que obviamente en el futuro comprometan otros tratamientos. Además, estamos hablando de que el coronavirus tiene especial predilección por ciertos grupos vulnerables, y curiosamente todos estos grupos vulnerables también ya pues hay muchos trabajos previos que determinan que tienen alteraciones en su microbiota, tienen sus microbiotas a nivel respiratorio, o especialmente en el ámbito gastrointestinal, que es donde más se han estudiado, también alteradas. También sabemos pues, que todo este tipo de cosas toda esta pandemia ha generado un nivel de estrés, de ansiedad, de depresión bastante elevado, pues por las incertidumbres, por la frustración que causa, por todo este tipo de cosas. Y sabemos también que todas estas cosas que he comentado son dianas típicas cuando se habla de probióticos. O sea, tenemos ahí dianas de estas súper características cuando se habla de probióticos. Incluso en el futuro, esperemos lo más próximo posible que haya algunas vacunas disponibles y que puedan ser eficaces y que sean seguras. Incluso en este ámbito los probióticos también pueden tener cierto papel, ya que algunos de ellos se han estudiado en ensayos clínicos bien diseñados y se ha visto la capacidad ayudante que tienen para mejorar los títulos postvacunales. Curiosamente, ya digo, hay muy poquitos estudios en ninguna de esas líneas que he comentado. Hay gente, o personal médico, o gente por su propio decisión, que han tomado probióticos de una forma, pues obviamente, no seleccionando cuáles, sino decir, bueno, pues esto a lo mejor me viene bien y ya está. Bueno, en cualquier caso sí que quería destacar que, por ejemplo, los probióticos en las infecciones, de la prevención de las infecciones del tracto respiratorio, todos los metaanálisis que hay, todos son básicamente unánimes, a pesar de la diferencia de cepas, de la diferencia de objetivos, de la diferencia de posologías, prácticamente todos ellos son comunes a que, digamos, que el tratamiento con probiótico favorece, digamos, una prevención de las infecciones del tracto respiratorio. En este caso es en niños, pero hay en adultos, en distintas circunstancias. Por ejemplo, una disminución de las infecciones agudas del tracto respiratorio de casi la mitad, un 47%, de la duración del episodio, de reducción del uso de antibióticos o reducción del absentismo escolar o del absentismo laboral en el caso de los adultos. Otros ensayos, ya digo, son distintos metaanálisis, revisiones sistemáticas y tal, pero vuelven que la inmensa mayoría de los casos siempre favorece al probiótico. Y, por ejemplo, también sucede una cosa parecida en el caso de neumonías asociados a respiradores, a ventiladores, en el sentido de que, bueno, de que el uso
del uso de probióticos normalmente pues, disminuye los días de antibioterapia y disminuye el porcentaje de casos de neumonía asociados a respiradores. Cuando se hacen, ya digo, se han hecho distintos estudios en este sentido y prácticamente son casi unánimes y además tienen otra ventaja y es que en esos casos, a pesar de que ser personas con enfermedades severas importantes, no se han descrito efectos adversos realmente relevantes en esos casos. Bueno, en cuanto al antecedente de los usos de probióticos en COVID-19, esta diapositiva la he puesto ya varias veces en este tipo de charlas y tal. Realmente esta es la primera noticia que aparece cuando miras en el PubMed. Este artículo que viene pues, en corchetes porque ya indica que no está obviamente en inglés, sino que está en el lenguaje, en este caso en chino. Cuando vas a la fuente original, que está de aquí, pues obviamente te suena todo a chino, como es lógico, pero el caso es que como sabemos estas herramientas que hay a día de hoy de Google Translate y todo este tipo de cosas que han mejorado mucho, pues lo copias, lo pegas y empiezas un poco esta parte, te das cuenta que la parte 5, el punto 5.5 es realmente en el que se habla de mantener el equilibrio microecológico y reducir la translocación bacteriana a la infección. Y aquí se recomienda para eso realizar análisis de microbiota fecal y usar probióticos y prebióticos. Pero curiosamente esta referencia aparece en muchos artículos, pero realmente no se da ninguna pauta, ningún probiótico concreto, realmente no se ve ninguna base científica por la que apoyar este tipo de aplicaciones. Curiosamente he comentado que a día de hoy, por ejemplo, la relación en PubMed este fin de semana, cuando la última vez que lo he mirado, el número de artículos, digamos, donde viene COVID-19 y probióticos, son 69, es relativamente bajo, pero es que de esos 69, prácticamente 68 son con hipótesis, revisiones, o sea, revisiones de algo que no tenemos conocimiento, pero que ya se revisa. Y lo que se hace básicamente es volver a postular los mecanismos clásicos de los probióticos, pues si producen ácido graso de cadena corta, si estimulan poblaciones de inmunoglobulinas A, las células dendríticas, la respuesta antiviral por vía de linfocitos, todo este tipo de cosas. Pero son nuevamente revisiones de los mecanismos generales de los probióticos, hipótesis, y realmente hay muy poquito sobre el uso real de probióticos en esta epidemia. En esta pandemia, perdón. De hecho, el único artículo que conozco a día de hoy que esté cerrado, hay alguno creo que en prensa, pero el único que está publicado a día de hoy es este que se ve aquí, en el cual estudian 70 pacientes positivos, COVID positivos, hospitalizados, que se caracterizan todos ellos por la presencia de fiebre, de oxigenoterapia no invasiva y con una tasa esta con el pulmonar, cuando se hacen estas técnicas de imagen y tal, de funcionalidad mayor del 50%. Entonces, en estos casos, fijaros, se divide en 42 pacientes y 28 pacientes, 42 de ellos se utiliza una forma de cloroquina, antibióticos de una forma realmente masiva y también biológicos, como se ha comentado anteriormente. Algunos de ellos, como la cloroquina, también curiosamente estaría contraindicado a día de hoy y en este caso el tocilizumab realmente es un anticuerpo monoclonal frente al receptor de la interleuquina 6 y lo que se está viendo a día de hoy es que algunos casos destacan porque hay un aumento muy grande de la interleuquina 6, pero hay otros casos en los que destacan porque hay incluso una disminución de interleuquina 6. Entonces, en estos casos ni siquiera estaría indicado este medicamento. Al revés, en ese tipo de casos incluso podría estar contraindicado. 28 de los 70 pacientes reciben un tratamiento parecido al anterior, pero además se da un probiótico oral que contiene un multicepa, con este nombre concreto, y lo que describen, esto es literalmente también copiado y pegado, es que dentro de las primeras 72 horas, prácticamente todos los pacientes que se trataron con este probiótico multicepa mostraron una remisión de la diarrea y de otros síntomas en comparación con menos de la mitad de los que no se habían suplementado. Además, el riesgo estimado de desarrollar un fracaso, un problema respiratorio, fue 8 veces menor en los pacientes que recibieron pues este probiótico por vía oral. Tanto la prevalencia de los pacientes que se tuvieron que transferir a la UCI y la mortalidad fueron mayores entre los pacientes no tratados con el probiótico. Obviamente es un caso aislado y lo que interesaría sobre todo en los próximos meses es realmente aquellos estudios que están en marcha y de hecho en la base de datos hay algunos estudios, ya se ve que en la base de datos de ensayos clínicos, algunos que están en marcha, pues es el trabajo que está y tal, y lo que habrá que ver si realmente esto es tan espectacular como muestra aquí, que sería, si esto fuera cierto, pues obviamente para utilizarlos de forma masiva, o si realmente pues no es tan espectacular y también depende mucho pues de la cepa, del objetivo que se esté midiendo, y por ejemplo hemos comentado que hay
muchas dianas distintas posibles para los usos de probióticos en el COVID-19, pero que son dianas distintas y a veces unas cepas van bien a lo mejor para una cosa, pero otras a lo mejor irían bien para otra cosa, y es una cosa pues que yo sé hasta ahora, digamos, nos ha hecho esa dirección de los probióticos hacia algunos de los problemas concretos del COVID-19. Juan Miguel. Ya acabo, yo creo que es la última. Vale. Pero digo que es la última porque me pillas así. Va a parecer que es la última, tenía 17 o 18 más, pero no te preocupes. Vale. Creo que nada, simplemente lo que quería recordar es que en cualquier caso, siempre que queramos probióticos, prebióticos, todo este tipo de cosas, lo importante es seguir las recomendaciones de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud y tal, realmente de estudiarlo bien, y es fundamental, obviamente, que tengamos la seguridad, la funcionalidad más o menos dirigida, que lo sepamos poder producir y que sea legalmente posible, pero sobre todo la gran importancia de los ensayos clínicos para determinar si realmente son eficaces o no. Entonces, obviamente, es un tema en el que hay mucho potencial, mucha investigación, tanto básica como clínica, y ya digo, vuelvo a repetir que el número de estudios realmente científicos sobre ello, sobre el microbiota y COVID a día de hoy, realmente es un poco decepcionante por el número tan bajo que ha habido. Y nada, ya con esto acabo, Abelardo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Miguel, y siento tener que interrumpirte, pero es que tenemos una reunión después que empezamos a 1:15. O sea que... Quería evitar que tuvierais la reunión, pero... Algunos te lo agradecerían, seguro. Me han enviado un mensaje por allí que, oye, a ver si puedes alargarlo. Bueno, pues nada, gracias, como te digo, y concluimos con esto la sesión de charlas, y que esperemos se pueda volver a repetir en los próximos años. Y solo recordar a los grupos que forman parte del área de investigación en microbioma que dentro de 10 minutos, a las 5:15, nos tenemos que conectar al link que nos ha mandado Guillermo esta mañana. Y nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Abelardo.